Hey, hola, ¿qué tal amigos? Después de mucho tiempo me he decidido a grabar estos episodios acerca de nuestra religión católica, ya que muchas personas de momento no tenemos bien cimentados los conocimientos de nuestra fe. Y es por eso que he querido abrir estos espacios donde platicaremos acerca de nuestra fe y nuestra religión, el cómo está conformado todo el sistema que conocemos hoy en nuestra Iglesia Católica y también algunos temas sobre preguntas polémicas que tienen todos ustedes, si es bueno creer o no creer en ciertas cosas, en ciertas personas, en ciertos paradigmas, leyes, reglas que hay dentro de esta institución llamada Iglesia Católica. Y es por eso, amigos, que les voy a compartir como tal el tema de la Iglesia Católica, qué es la Iglesia Católica, cómo está formada y a quién se le ocurrió todo este rollo que conocemos Iglesia Católica. Te invito a que te quedes a ver este episodio para que conozcamos un poquito más juntos de nuestra fe. Porque al igual yo, no tengo como tal todos los conocimientos que hay en nuestra fe y a la par de estos episodios que iremos compartiendo, también aprenderé de ustedes en la parte de los comentarios, en la parte de allá abajo del video. Pueden ustedes dejar alguna opinión, tanto de crecimiento como alguna duda que tengan ustedes sobre alguna creencia específicamente de nuestra fe. Incluso si no es de nuestra fe, pueden dejar su pregunta, su comentario en la parte de allá abajo para que juntos vayamos aprendiendo de esto. Porque al final, pues nunca se termina de aprender de nuestra fe y religión. Así es que quédense a ver este episodio donde les compartiré qué es la Iglesia Católica. Y bueno amigos, la Iglesia Católica es un fraude para las personas que de buen corazón van y depositan su confianza en Dios. Hoy hablaremos acerca de los mitos y realidades sobre una institución llamada Iglesia Católica. Cabe destacar que no solamente voy a dar mi opinión libre, sino que también me voy a apoyar de un libro que se llama Diálogo con los protestantes, del autor el padre Flaviano Amatuli Valente. Y antes de pasar como tal a la información verídica que nos proporciona el padre Flaviano Amatuli en el libro Diálogo con los protestantes, quiero darles mi humilde opinión acerca de esta institución. Yo desde que tengo memoria soy católico, me presento para todos ustedes, mi nombre es Daniel Pérez, tengo la edad de 23 años y tuve la oportunidad de estudiar en el Seminario Palafuxiano en Puebla. Estudié aproximadamente más de 4 años en el seminario menor y 1 año y medio de la carrera para ser sacerdote. Actualmente pues estoy fuera del seminario, ya no me dedico a seguir estudiando para ser sacerdote. Sin embargo, he aprendido demasiado para poderles seguir compartiendo mi fe a todos ustedes. Y el poco o mucho conocimiento que adquirí dentro del seminario es de vital importancia que entre hermanos de la fe católica podamos aprender juntos sobre este contenido de nuestra fe. Y yo desde que recuerdo hemos sido católicos. Actualmente en estos tiempos tan difíciles, tan diversos, tan distintos a épocas anteriores, vemos que nuestra Iglesia Católica se enfrenta a grandes retos donde las personas como tal ya no se acercan a esta Iglesia Católica. Y una de las razones importantes por las cuales las personas dejan de ir a la Iglesia Católica es por ciertas circunstancias que vemos dentro de la Iglesia. Por ejemplo, cuando vamos a pedir un sacramento del bautismo para nuestro hijo y de momento nos topamos con un sacerdote mal encarado, de mal humor, que no sabe dar explicaciones o no nos sabe atender, o de momento nos topamos con una secretaria que pues igual no tiene un buen carácter para atender a la gente. De momento vamos a la iglesia y queremos dar nuestra limosna y al momento de dar la limosna el sacristán o el monaguillo que pasa a pedir la limosna lo conocemos y sabemos que es una persona de doble vida, ¿no? Así como estos ejemplos que les acabo de dar, hay muchos más que de momento ponemos de pretexto para no acercarnos a la iglesia.
Y ciertamente estamos en toda nuestra libertad y en toda nuestra razón, sobre todo hoy que estamos viviendo tiempos tan distintos en donde la juventud, sobre todo los niños y jóvenes millennials que vienen de generaciones nuevas, nos estamos enfrentando a grandes realidades que invaden, ¿sí?, las circunstancias de nuestra iglesia, que en unos años más yo creo que dejará de haber gente dentro de los templos. Y esto se debe a que hoy la gente es más abierta. Anteriormente, hace unas épocas atrás, la gente vivía un poquito más cerrada, el conocimiento no lo tenía a la mano, ya que era muy difícil conseguir un libro, teníamos que ir a las enciclopedias, no teníamos la red del internet, no teníamos las famosas redes sociales. Hoy en día estamos viviendo épocas tan distintas donde todo el conocimiento se nos da a manos llenas, donde los jóvenes y niños tienen esa libertad de expresión. Y en nuestra iglesia, sobre todo, al momento de solicitar un sacramento, al momento de acercarnos a pedir un servicio de parte de la iglesia o de parte de Dios, vivimos ciertas circunstancias que pues son comprensibles, ¿no? No todos los sacerdotes son iguales, las religiosas, seminaristas, diáconos, obispos, catequistas, encargados de parroquias, encargados de las capillas, sacristanes, monaguillos, llámese quien se llame dentro de la iglesia, vemos que al final son personas las que estamos dentro de esta iglesia católica. Y siempre donde hay personas va a haber ciertos problemas porque no todos pensamos igual. Aunque la institución como Iglesia Católica es una sola, con una sola creencia, con un solo objetivo, veremos que dentro de esta institución hay personas tan diversas con diferentes pensamientos y diferentes formas de actuar. Es por ello que hay muchos problemas de separación en la iglesia. No es tanto por la doctrina, es sobre todo por ciertas actitudes que como católicos hemos tomado las personas que estamos dentro de esa iglesia. Y como veremos el día de hoy, pues muchos mitos y realidades son eso, que muchas personas se alejan de nuestra iglesia por el hecho de que algo te sucedió. Te peleaste con un padre, te peleaste con una religiosa, pasó algo con un seminarista, pasó algo con la catequista, con el sacristán, con alguien tuviste algún detalle y por eso dices, yo por eso ya no voy a la iglesia, yo por eso ya no creo en eso. Y déjenme decirles que la fe no solamente se trata de alguna circunstancia que hayamos pasado en la iglesia. Si realmente somos católicos, nosotros debemos de creer en lo que manda la Iglesia Católica, como lo veremos ahorita ya con la información verídica, pero nuestra responsabilidad como fieles creyentes católicos es seguir la doctrina de la Iglesia sin importar las circunstancias que hayamos vivido dentro de ella. Es decir, la circunstancia que de momento viviste con el sacerdote, la religiosa, el seminarista o X o Y situación que te haya pasado en la iglesia, que incluso te haya sentido rechazado por parte de ella, es momento de decir, yo creo en la iglesia católica por esto. No por la experiencia que hayas tenido dentro de ella, sino porque tienes bien cimentado lo que eres en base a tu bautismo, que es un sacramento de vital importancia. Entonces, dado por entendido esto, quiero decirles, antes de hablarles como tal de la Iglesia Católica, que nos quitemos de la mente esos paradigmas de que yo ya no creo en la Iglesia Católica porque pues tuve esta situación, tuve esto, el otro y mil y un pretextos. Bueno, hoy dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para comprender de lo que vamos a hablar. La Iglesia Católica como institución y veremos si es un fraude o no es un fraude para las personas que depositan de buen corazón su confianza en Dios. Y bueno, comenzamos con quién fundó la Iglesia Católica. Pues déjenme decirles que el fundador de nuestra Iglesia Católica es Jesucristo. Muchas personas de momento dudamos acerca de la existencia de Dios y ahorita no va a ser un tema del que vamos a hablar, pero Jesús como persona humana, independientemente si fue hijo de Dios o no fue hijo de Dios, eso ahorita no lo vamos a juzgar, pero Jesucristo es una persona que existió y existe
dentro de una historia de vida humana. Si ustedes se van a libros históricos, libros de filosofía, libros de religión, libros incluso de ciencia, Jesucristo está dentro de estos libros. Incluso es tan impactante la historia de Jesucristo que marcó un antes y un después de la vida de los hombres. A nivel general, hablando fuera de la religión, Jesucristo marca dentro de la línea del tiempo un antes y un después. Si ustedes analizan dentro de los libros científicos, históricos, narrativos, filosóficos, libros fuera de la religión, Jesucristo siempre va a estar dentro de las líneas del tiempo. Es decir, va a estar el tiempo de antes de Cristo, después de Cristo. Y es tan impactante esto porque eso quiere decirnos que Jesucristo como persona humana sí existió. Entonces, damos por entendido que Jesucristo es quien funda la iglesia. Y lo veremos en Mateo, capítulo 16, versículos 18 en adelante, donde dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En ese momento, Jesús funda la iglesia católica como una sola, ¿sí? Y la iglesia católica llegará hasta el fin del mundo. Algunos dicen, es cierto que Jesús fundó una sola iglesia, pero esta se acabó pronto por la mala conducta de sus miembros. Ahora la única iglesia verdadera es la mía, porque el fundador de mi iglesia fue enviado por Dios mediante sueños y visiones. Muchos se pasarán porque tienen sueños, visiones y dicen, no, Dios no quiere una sola iglesia, Dios ahora quiere renovar su iglesia y es por eso que abren la iglesia de los mormones, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia de los cristianos, entre muchas otras que hay en la sociedad. Pero la única verdadera iglesia que hay es la iglesia católica, la que Cristo funda, simple y sencillamente. Cristo viene a proponer una doctrina en la cual hay que seguir ese camino para poder estar en paz y ser felices. La Iglesia Católica es la columna y fundamento de la verdad. Ya veremos más adelante que tenemos nuestras Sagradas Escrituras donde Dios va manifestando, va revelando ese plan de salvación. Veremos cuál es la intención de Dios al crearnos, al darnos un corazón, al darnos sentimientos. ¿Por qué existen los hermanos? ¿Por qué debemos de tener papá y mamá? ¿Por qué debemos de tener hijos? ¿Por qué el hombre se casa? ¿Por qué el hombre quiere ser exitoso? Todas esas razones por las cuales el hombre toda su existencia va en busca de eso, veremos que tienen su fundamento en la Iglesia Católica. Veremos que la Iglesia es parte fundamental de la vida de todo ser humano. Y como veremos más adelante también, nuestra vida de iglesia se funda a través de una vida sacramental. En nuestra iglesia se vive la plenitud del Evangelio y los medios de salvación. Solamente a través de la iglesia católica se vive una salvación a través de los sacramentos. Ustedes verán que en la Iglesia Católica se celebra el sacramento del bautismo, la comunión, la confirmación, la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Toda nuestra Iglesia Católica gira en torno a estos sacramentos. Conforme a tu vida sacramental es tu salvación, porque a través de ellos vas recibiendo el perdón de tus pecados, el Espíritu Santo, la Eucaristía, que es un don de salvación, el orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos. Son sacramentos en donde nosotros vamos recibiendo esa fuerza del Espíritu que cada vez que lo recibimos nos unimos más plenamente a Dios para poder ser salvados y poder recibir su misericordia, que es el amor eterno hacia nosotros. Por eso, al ver este tema tan importante de la Iglesia Católica, Jesús quiere que todos sus discípulos y todos sus hijos vivamos en comunión. No entiendo por qué en estas épocas tan difíciles, más allá de que haya unión, hay mucha división entre hermanos y en la sociedad. Imagínense que como sociedad viviéramos lo que Dios ha mandado, que es estar unidos.
no habría tantas rivalidades, no habría tanta guerra, no habría tantas discusiones. Pero lamentablemente la realidad es otra, y para nosotros como hijos de Dios es un gran reto poder llegar a cumplir esto que Dios quiere. Ser un solo cuerpo, un solo espíritu, a través de la unión entre todos nosotros. Pero eso es muy difícil y lo tenemos que estar trabajando todos los días, empezando por nuestra iglesia católica. Dentro de la iglesia como institución hay muchas rivalidades entre el sacerdote y la catequista, entre la catequista y el sacristán, entre el sacristán y la comunidad, entre la comunidad y los obispos, entre otras cosas. Hay mucha división. Nuestro primer reto será tener una unión entre hermanos. Porque la intención es que el día que esté un solo rebaño, estará un solo pastor que es Jesucristo, que va a ser el momento en que Jesús entregue todo el pueblo, que es la iglesia católica, a Dios y le diga: Padre, aquí está tu pueblo. Eso es lo que se conoce como la parusía de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús nuevamente venga al mundo, va a unir a todos los hijos de Dios y va a decirle a su Padre: Padre, aquí está tu pueblo. Pueblo pecador, pueblo bueno, pueblo humilde. Solo Dios juzgará las características de este pueblo que por tanto tiempo Dios le ha dado esa manifestación a través de la historia de la salvación, y que hoy, en plenos tiempos tan actuales, seguimos descubriendo ese don que Dios quiere para nosotros de salvación. Porque la Iglesia Católica todos los días vive casos complejos en donde tendremos que ver la misericordia de Dios y el amor de Dios hacia con nosotros. Entonces damos por entendido que la Iglesia Católica pues es una institución que Jesús funda a través de los años y que deja en esta institución delegado a obispos, sacerdotes, para que a través de ellos nosotros nos dirijamos hacia su encuentro como pueblo fiel de Dios. Y es así como nosotros tendremos que seguir estas doctrinas, reglas, leyes, como ustedes le llamen, para poder llegar a ese encuentro pleno. Y es por eso que los sacerdotes, los obispos, se enfocan tanto en enseñarnos y hacernos responsables, en cierto modo, de que nos bauticemos, de que hagamos la confirmación, de que hagamos la comunión, de que te cases, de que vayas a misa, de que reces el rosario. Bueno, todas esas cosas que de momento nos parecen chocantes, que hasta cierto punto dicen: ay, otra vez el mismo cuento de siempre. Bueno, todo eso es lo que Jesús quiso para nosotros, y que ahora lo hace a través de sus sacerdotes y obispos, que son a quienes nosotros como pueblo fiel de Dios debemos de obedecer. Y todo lo que ellos manden y digan, nosotros lo tenemos que creer, ¿sí? Acá viene una situación un poco diversa que no vamos a comprender, porque muchos dicen: no, es que cómo voy a creer en el sacerdote, en el obispo fulano de tal, si él pues tiene una doble vida, tiene esta situación, X o Y cosa, ¿no? Y la gente se justifica juzgando al sacerdote, cuando en realidad esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea como hijos de Dios es cumplir lo que manda la iglesia a través de los sacerdotes. Si el sacerdote me está pidiendo ir a unas pláticas de bautismo, tengo que ir a las pláticas de bautismo. Si el sacerdote me está diciendo en la confesión que para recibir el perdón de mis pecados tengo que rezar el Padre Nuestro, tengo que ir y rezar el Padre Nuestro. Nada debe de pasar en nuestros pensamientos de cierto modo que: ay, no, pues es que el sacerdote ya me confesó, pero pues él, como tiene doble vida, pues no le voy a hacer caso, mis pecados ya están perdonados. ¿O para qué voy con el sacerdote a confesarme si él tiene esta circunstancia? No, pues mejor nada más ante Diosito. No, ahí estamos en un error. Porque la Biblia nos dice: ve a confesarte con un sacerdote para que recibas el perdón de tus pecados. Mientras no vayas con un sacerdote, no se recibe ningún perdón. Independientemente de qué haya hecho el sacerdote o no, si tú vas con el sacerdote, te confiesas,
vas a recibir el perdón de tus pecados. Pero si tú haces tu santa voluntad y dices, desde mi cuarto voy a rezar mi oración y voy a pedirle perdón al Señor, no, eso no sirve. Tienes que cumplir aquello que manda la Iglesia Católica para poder recibir aquello que te está prometiendo. Pero si tú te basas solamente a críticas, como lo que hablábamos al inicio, que pues por tal situación de tal sacerdote, por tal religiosa, por tal catequista, por tal encargado de parroquia, me pasó esto y por eso ya no creo, pues estamos en un total y grave error. Por eso yo les invito a que descubramos que la Iglesia Católica no es un fraude. Más allá de fraude, es una realidad la que vivimos nosotros. Yo, que también estoy dentro de la iglesia como laico, un laico es una persona bautizada y creyente de Dios, eso es lo que yo soy, un hijo de Dios, porque no soy ni seminarista, ni sacerdote, ni nada por el estilo, pero el hecho de estar dentro de la iglesia a mí me conmueve porque hay muchas personas que juzgamos, criticamos, aventamos pedradas a la iglesia, cuando nuestra única tarea es la de creer y confiar en lo que Dios nos está pidiendo. Y Dios te lo pide a través de su iglesia, a través del obispo, a través del sacerdote. Y si tú no le haces caso, si tú lo juzgas, entonces estás juzgando a Dios y no le estás haciendo caso. Lo importante es saber confiar en Dios. Y el hecho de confiar en Dios es confiar en las personas que están al frente de la iglesia. Si el Papa Francisco, hoy en día que está gobernando nuestra iglesia católica, decreta algo, dice algo, nos invita a algo, tendremos que creerle, porque al creer en Jesús, creemos en lo que le está confiando al Papa. Y si el Papa, como indigno siervo suyo de Dios, está diciendo algo, tendremos que creerle, porque a través del Papa estamos creyendo en Jesús. Y recuerden, la Iglesia Católica es una institución con muchos defectos, con muchos errores. Pero si tú que estás dentro de la Iglesia no aportas nada, pues mejor salte y deja de criticar. Pero hay muchas personas que tienen esa intención, que dicen, bueno, sí, la Iglesia Católica está mal y la hemos regado en tantas cosas, pero voy a poner mi granito de arena. Voy a ser esa persona que entre a hacer un cambio, a ser una buena catequista, a ser un buen seminarista, un buen sacerdote, a ser un buen encargado de iglesia o incluso a ser un buen cantante en el coro de la iglesia. Desde ahí se empieza. Pero si nosotros solamente juzgamos y aventamos pedradas, pues esto nunca va a crecer. Yo los invito a que esto que acabamos de ver, que es la Iglesia Católica, nuestra intención última será llegar a unir a todos para que Jesús, el día que nosotros estemos todos unidos, pueda decir Jesús a su Padre, Señor, aquí está tu pueblo. Y entonces nos va a entregar como pueblo fiel, humilde, verdadero y santo hacia Dios Padre. Y esto es la Iglesia Católica. Fuera de los mitos y paradigmas que tenemos, la realidad es que Jesús funda una sola iglesia que se llama Iglesia Católica, que está dirigida por el Papa Francisco, luego los obispos, religiosas, seminaristas, diáconos y después todo el pueblo santo fiel de Dios. Y pues veremos más adelante ya cómo surge toda esta situación de los sacramentos, a quién se le ocurre el bautismo, comunión, confirmación. Veremos un poquito adentrados a estos sacramentos que son de vital importancia. A lo mejor a veces lo pasamos a la ligera como una responsabilidad que tenemos que hacer de, bueno, ya hay que bautizar a los hijos, ya hay que llevarlos al catecismo. Pero más allá de eso, hay una gran importancia de recibir estos sacramentos. ¿Sale? Pues los invito a que vean el siguiente episodio de estas pláticas que tendremos acerca de nuestra iglesia y que también ustedes se unan a esta bonita misión de poder ayudar a la iglesia a crecer, a ser cada día mejor, porque bien es cierto, muchas cosas nos faltan, pero una sola es nuestra misión: evangelizar y hablar
de quien la fundó, Jesucristo nuestro Señor. Él es a quien le tendremos que dar todo el poder, todo el honor y la gloria por siempre. Pues gracias, queridos hermanos, amigos en la fe. Pues quiero invitarlos a que le den un buen like a este video, apóyenlo, suscríbanse al canal, vendrá todavía mucho contenido de nuestra iglesia y también déjenme sus preguntas y comentarios en la parte de allá abajo de los comentarios para que yo los esté leyendo y hablemos en el próximo episodio de sus dudas de la iglesia. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias, Señor, por el día.